Muy bien, muy buenas noches, queridos colegas del portal médicogeneralescolombianos.com. Mi nombre es Juan Pablo Poveda Medina, yo soy médico general, orgullosamente un médico general colombiano. Continuando con nuestra actividad de entrevistas vía streaming con los importantes representantes de los gremios médicos que nos representan, a los médicos en Colombia, tenemos hoy en turno a un muy importante líder de nuestro gremio. Se trata del doctor Ricardo Navarro, quien actualmente se desempeña como decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional en Bogotá. El doctor Navarro tiene un amplio recorrido, no solamente en su especialidad como anestesiólogo que es, sino adicionalmente en el tema de la docencia. Ha sido un docente por excelencia toda la vida. Sin embargo, en el campo gremial, pues se ha desempeñado también como presidente de la Asociación Colombiana de Anestesiología y Reanimación. Ha sido también presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas y, como les digo, actualmente está desempeñando el cargo de decano en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional en Bogotá. Dentro de su desempeño profesional como anestesiólogo de muchos años, adicionalmente ha tenido una actividad docente muy importante de muchos años en la Universidad Nacional de Colombia. Sin embargo, a pesar de todos estos éxitos, tanto en el campo de su especialidad como en el campo de la docencia, como en el campo gremial, el doctor Navarro tiene una particularidad que a mi juicio resulta sumamente importante, y es el hecho de que él ejerce, aparta un tiempo de su apretada agenda para ejercer como médico general. Él tiene una consulta, un consultorio de medicina general en un barrio deprimido en Bogotá, en el barrio Ismael Perdomo. Y es allí en donde hace una actividad de consulta ambulatoria común y corriente como médico general. De tal manera que quiero enaltecer este detalle en particular porque en realidad lo hace una persona muy completa, muy autorizada, entre otras cosas, para poder opinar en lo que es el propósito de estas entrevistas que venimos realizando desde el portal médicogeneralescolombianos.com, como es el de conocer, bueno, como es el de conocer la opinión de los líderes de nuestro gremio que nos representan con relación a la pandemia. Quiere decir que cómo viene desempeñándose esta tarea de representarnos, que se ha vuelto prácticamente un defendernos ante las distintas agresiones que por todos conocidas durante esta pandemia. Así que sin más preámbulos, démosle la bienvenida al doctor Navarro. Doctor Navarro, muy buenas noches. Doctor Juan Pablo, muy buenas noches, le agradezco esta oportunidad que me brinda, muy amable. Muy bien, pues doctor Navarro, lo más importante es, como decía en la introducción, conocer, digamos, cómo analiza usted el desempeño de los distintos líderes de nuestro gremio a través de las distintas organizaciones que existen, empezando por la Academia Nacional de Medicina, continuando por la Federación Médica Colombiana, más o menos voy en el orden de tiempo de aparición, continuando por la Sociedad Colombiana de Sociedades Científicas, siguiendo por ASMEDAS, después siguiendo por el Colegio Médico, después Asosalud, todas de las cuales usted ha hecho parte en su momento. Y que son asociaciones que a través de sus juntas directivas y sus líderes han venido haciendo un trabajo de representación y defensa de los intereses de no solamente los médicos generales, sino en general de todos los médicos, y diría incluso de todos los profesionales de la salud en el transcurso de esta pandemia que ya lleva 3 meses y medio. Quiero recordar que hoy es 3 de julio del 2020 y ya estamos más o menos por 3 meses y medio desde que inició el confinamiento. ¿Qué opinión le merece, digamos, el manejo que los distintos gremios le han dado a esta pandemia? Bueno, muchas gracias, doctor Poveda. Pues hay 2 organizaciones médicas que son asesoras oficiales del gobierno.
como son la Federación Médica Colombiana, ¿sí?, y la Academia Nacional de Medicina. Ambas han jugado un papel trascendental, la una a través de los académicos poniendo en alto el nombre de la medicina como profesión, como ciencia y arte, a través de más de 100 años. La Federación Médica Colombiana es un organismo gremial que defiende los intereses laborales para que el médico ejerza un trabajo digno, como debe ser, a la luz de la Organización Internacional del Trabajo. Pero como usted decía, además está el Colegio Médico, quien tiene las funciones delegadas para lo que es todo el talento humano en la medicina, y que también es uno de los organismos más importantes. La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, que reúne a cerca de 64 sociedades científicas, es también supremamente importante, porque la función que le compete a la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas es precisamente hacer una autorregulación a todas las especialidades médicas que ejercen en el país. Ahora, pero como usted decía, está la Asosalud, está ACOME, que es la Asociación Colombiana de Médicos Generales, está la Asociación Nacional de Internos y Residentes, ACOME, médica estudiantil, estudiantil. Uh-huh. y está una asociación médica que usted dirige hace muchos años también, en un portal virtual que ha logrado congregar a los médicos de todo Colombia, porque realmente los médicos generales son quienes ejercen prácticamente la atención y el servicio de salud yo diría que en el 80%, porque los médicos especialistas es una pequeña porcentaje de lo que son los profesionales médicos en el país, de manera que el liderazgo lo tienen los médicos generales. ¿Y qué papel han ejercido? Pues yo creo que el papel más importante que han ejercido estas agremiaciones médicas, incluyendo también a ASMEDAS, es la ley 1751 del 2015, ¿sí? La ley estatutaria de salud. Bueno, le traigo un regalo en ese sentido, doctor Navarro. Se trata del momento histórico al cual corresponde esta fotografía, en el que se presentó o se radicó en la Secretaría del Congreso ese proyecto de ley estatutaria, que fue más o menos, y según tengo entendido, hacia el 2013, usted me corrige. Escríbanos un poco de esta foto, doctor Navarro. Bueno, fíjense que esta foto, como usted lo dice, es un momento histórico para los médicos. Aquí está el presidente Santos en primera visión. Ahí está el doctor Roy Barreras, quien es un médico egresado de la Universidad Nacional, es un médico bayuno pero egresado de la universidad. Está el presidente Santos, enseguida está el doctor Fernando Sánchez Torres. Se le ve media carita nomás, sí. Se le ve media cara, médico ginecólogo, bioeticista, ex rector de la Universidad Nacional, ex decano de medicina de la Universidad Nacional, una persona muy autorizada, además porque fuera de ejercer la medicina y ahora ser miembro del Consejo Superior de la Universidad Nacional, es pintor, es uno de los mejores pintores, muchos cuadros que él ha pintado con demasiado arte están precisamente en la Academia Nacional de Medicina, otros están en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Entonces el doctor Fernando Sánchez era el presidente de la Academia Nacional, y ahí está el ministro de Salud en su momento, el doctor Alejandro Gaviria. Además está uno de los médicos más representativos, detrás está el doctor Roberto Vaquero, está el doctor
Pedro Contreras, ¿sí? Y ustedes Sí. ven cómo esta foto es el momento en el cual el presidente Santos firma la ley estatutaria que eleva la salud como un derecho, como que toda persona que está en Colombia, sea colombiano o no sea colombiano, pero que esté dentro del territorio colombiano, tiene el derecho a disfrutar de la atención en salud. Esa es la ley más importante en salud que tenemos nosotros y es un orgullo para el mundo. Lo que pasa es que no se ha implementado. Esa es la triste realidad. Pues muy bien, quería traer esa foto precisamente porque a mi juicio, y creo que usted está de acuerdo conmigo, representa lo que yo he llamado la fractura o que partió en dos la historia de la medicina en Colombia. Yo resalto de esa ley estatutaria que ese es el momento en que se radicó el proyecto de ley, el hecho de que, bueno, primero lo declara la salud como un derecho fundamental consagrado en la Constitución, pero hay dos artículos que me llaman poderosamente la atención. Es el artículo 17, en donde habla sobre la autonomía del profesional médico. Eso significa, palabras más, palabras menos, que es el médico quien decide lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer con un paciente, en qué cantidad y en qué momento se le debe suministrar. Y no como está ocurriendo actualmente, que lo que prescribe o lo que dice el médico, en qué cantidad y en qué momento, está sometido a una serie de análisis o de opiniones o de juicios por parte del sistema, quien en últimas determina si se hace o no se hace y en qué cantidad y en qué momento. Luego, eso es haber perdido la autonomía, y la ley estatutaria que finalmente fue promulgada o firmada en febrero del 2015, o sea, hace ya más de 5 años, pues estaba tratando de rescatar. Y el segundo artículo que me gusta resaltar de esa ley estatutaria es el 18, en donde todos los profesionales de la salud deben recibir un trato laboral digno y justo. Y en ese sentido es que viene la siguiente pregunta, doctor Navarro. Esos dos artículos, el contenido de esos dos artículos, la autonomía profesional y el trato laboral digno y justo, pues francamente riñen con la realidad. ¿Cuál es su análisis respecto a esos dos artículos enfrentados con la realidad, doctor Navarro? Pues imagínense que el médico no debe tener ninguna otra injerencia distinta a su competencia y profesionalismo, y debe tener un respeto como profesional que ha recibido un título en una universidad que está acreditada en nuestro país o afuera, con un título convalidado por el Ministerio de Educación aquí en Colombia. Y la autonomía, como usted lo dice, no debe sino respetar lo que el profesional frente a su paciente decida hacer con él, porque él es competente. ¿Y qué ha pasado? Que el médico sigue ejerciendo como en la ley 100 del 93. Por un lado, el médico general se ha vuelto menos resolutivo porque le han puesto un tiempo supremamente corto, y ahora que todo está digitalizado, la mitad de su tiempo se le va en introducir los datos del paciente en el computador, que eso no está mal, eso va en el bien de la información, porque Colombia tenía un problema de déficit de la información en salud. Esto está bien, pero el médico no tiene por qué, ni la EPS, decirle qué debe formular, ni qué tiempo debe tomar para ver a su paciente, ni tampoco debe decirle al médico: este examen se lo glosamos, esto no
no lo amerita el paciente porque están, digamos, haciendo una afrenta con esa autonomía. La autonomía va de la mano de un concepto muy importante que es la autorregulación. O sea, hay una autorregulación personal y hay una autorregulación de la sociedad a la cual pertenece el médico, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, el médico debe ejercer con ética, con humanismo y con profesionalismo. Y por eso está el médico dentro del colegio médico. Y hoy en día el médico está con la educación médica permanente, está actualizando, siempre lo ha hecho, pero hoy en día el médico de manera personal puede hacer como una autoacreditación, ¿sí? El caso, doctor Poveda, es que tanto se irrespeta la autonomía en nuestro país, como también no hay condiciones dignas, ni una remuneración justa, ni un respeto por el tiempo y la calidad de vida del profesional, porque el médico, para poder ganarse la vida, tiene que trabajar en 2 o 3 partes, y entonces eso afecta, mire, eso afecta, usted ha oído del síndrome del quemado, el burnout. El médico es el que más se separa, el que más se divorcia, el que más conflictos tiene familiares. ¿Por qué? Porque no permanece en la casa, le toca estar trabajando. ¿Y por qué es eso? Porque no recibe una remuneración justa. Se han hecho varios estudios de cuándo el médico logra el punto de equilibrio después de que se gradúa. Todo ese tiempo y ese dinero que invirtió en formarse como médico lo viene a lograr a los 14 años. ¡Qué barbaridad! Imagínense, una barbaridad. Luego, los 2 artículos que usted por allí, el 17 y el 18, definitivamente han sido desconocidos en nuestro país. Por eso es tan importante que desde estas agremiaciones médicas que usted nombró al comienzo, se siga ejerciendo presión para que la ley 1751 definitivamente sea reglamentada y se implemente en nuestro país como debe ser. En entrevistas anteriores con representantes tanto de la Federación como del Colegio Médico, tocando este punto en particular, hacían referencia a que si bien la ley estatutaria tiene un contenido maravilloso y podría partir en toda la historia de la medicina en Colombia, no ha sido reglamentada de manera intencionada por parte del gobierno, o incluso, creo que fue el doctor Vaquero que dijo que ha sacado reglamentos apoyándose, o leyes, decretos reglamentarios apoyándose en la ley estatutaria, pero que contradicen el espíritu de la ley y favoreciendo únicamente sus propios intereses. Es decir, que reforzando la ley 100, supuestamente apoyándose en la ley estatutaria. Pareciera que nada va a cambiar, ¿No cree usted lo mismo, doctor Navarro? Sí, claro que sí. O sea, la ley 100 del 93 es una ley ordinaria que está por debajo de la ley estatutaria, que es una extensión de la Constitución Nacional como ley estatutaria. Pero lo que se ha hecho es tratar de ver cómo calza la ley 100 en la ley estatutaria, y sucede que son 2 cosas completamente diferentes. En la una hay una intermediación con las EPS, es que las EPS no están contempladas en la ley estatutaria. No. Nadie debe estar entre el paciente y el médico, no deben haber intermediarios, ¿sí? Ahora, desde mucho tiempo antes había que hacer una reforma de la salud, pero respetando al paciente y respetando al profesional, y no poniéndole a un intermediario que definitivamente facilitó el camino de la corrupción. Nunca antes el Ministerio de Salud y el sistema de salud habían tenido tantos recursos económicos como desde que se implementó la ley 100. La idea es que dicen que la ley 100 aumentó la cobertura, pero una cosa es aumentar la cobertura y otro es ejercer ese derecho con calidad, con suficiencia,
con humanización. Hay una distancia larga allí. Y yo sí considero que dista mucho la ley estatutaria de la ley 100. La ley 100 tiene un pecado mortal que es la intermediación financiera. Eso no debe existir. Eso corrompe el sistema de salud. Bueno, está planteado el problema, y el problema es que la ley 100 no sirve y que existe además una herramienta valiosísima que tiene rango de norma constitucional como es nuestra ley estatutaria en salud. Es decir, tenemos el problema y tenemos la solución en la mano, pero como que no la podemos usar, como que no sabemos usarla, como que existe una dificultad para poderla poner en práctica. Estoy hablando de que se reglamente apropiadamente esa ley estatutaria, de lo contrario va a quedar como letra muerta. ¿Quién es el doliente? El doliente pues somos los médicos y todos los profesionales de la salud. ¿Quién lidera? Las distintas organizaciones médicas que nos representan, pasando por la academia, la federación, el colegio, ASMEDA, sociedades científicas, Asosalud, las que usted mencionó de último, ACOME, Asociación Colombiana Médica Estudiantil, y ANIR, Asociación Nacional de Internos y Residentes. ¿Qué pasa? Son muchas organizaciones, todas muy importantes, pero pareciera que no logran mayor efecto a la hora de producir cambios. ¿Será que están actuando de manera aislada? ¿Será que están actuando de manera descoordinada? ¿Será que están actuando? ¿Qué pasa ahí, doctor Navarro? ¿Cuál es su análisis? Sí, desafortunadamente, y yo que estuve en la presidencia de sociedades científicas, hay como no hay una unidad del gremio. Usted sabe que la medicina es una profesión que ha sido una protagónica en la investigación, en la ciencia, pero desde el punto de vista de pensar en unirse, en agremiarse, en actuar como un bloque, como un todo, nos llevan y nos dan ejemplo las enfermeras. Nosotros los médicos no somos unidos. Cada cual apenas recibe su título de médico, mira a ver cómo se defiende él solo en lugar de unirse. Entonces existen estas agremiaciones, pero yo le digo, por ejemplo, en sociedades científicas, que son más de 100, actualmente hay 64 agremiadas en sociedades científicas. ¿Y cuántas participan? ¿Y cuál es la real presión que ejercen sobre los entes gubernamentales? No para beneficio personal, no, para beneficio de los pacientes y para pensar en que el profesional debe tener reivindicaciones especialmente en calidad de vida. No se ejerce esa presión. Por eso es admirable, doctor Poveda, el papel que usted también tiene en hacer con conciencia, en que el médico entre, en que no todo es trabajo. Yo creo que, ¿sabe cuál es el problema del médico? Que se ha dedicado a trabajar y le queda poco tiempo para pensar. Cuando se pensiona es que ya decide pensar y ya es tarde. Muy bien. Pero yo creo que si el médico trabajara 8 horas solamente, tendría más tiempo de pensar, de solidarizarse con todo el gremio de la salud, no solamente los médicos, porque aquí, a pesar de que la enfermería ha tenido un gran liderazgo, pero todos los del sector de la salud estamos definitivamente en unas situaciones de abandono desde el punto de vista de protección laboral. Ahorita se ha visto con todos los implementos de protección personal. Usted sabe que el profesional, el único profesional que se le adeuda hasta 6 meses de salario es el médico. Increíble. Ningún otro profesional, o sea, el médico, la enfermera, el terapista, ningún otro profesional. Eso es definitivamente es una injusticia y es una falta de conciencia del mismo Estado. Ahí es donde yo me hago la pregunta, no yo realmente sirvo es como de
de llevar y traer razones, en el sentido de que hay muchos médicos de nuestra comunidad de médicos generales colombianos.com que manifiestan sus modos de pensar, sus inquietudes, y esa es en particular una de ellas. Es que, ¿cómo puede ser posible que pase eso que usted acaba de mencionar? Que sea prácticamente la única profesión en la que campante y rampantemente se le pueden adeudar a un médico 6, 7, 8 meses de sueldo, de salario, y en contraposición somos además un gremio con 7, 8 importantísimas asociaciones gremiales que nos representan, que los acabo de mencionar. Ahí hay como una contradicción, como teniendo tantas y tan importantes asociaciones que nos representan, sin embargo ocurre eso que usted acaba de mencionar, que sea a los médicos, a los únicos a quien se les puede deber 6, 7 y 8, y como que a nadie le importa y como que no pasa nada además. ¿No hay allí como una contradicción? Usted lo ha dicho, una contradicción. ¿Cómo es posible que los profesionales de la salud tengan unos contratos que son ilegales, unas órdenes de prestación de servicio, que el médico tiene que pagarse sus prestaciones sociales, su seguridad social? El médico no tiene, muchos de los médicos no tienen una estabilidad laboral, no pueden gozar de unas vacaciones justas porque no tienen no tienen lo que exige la Organización Internacional del Trabajo. Pero usted dirá, ¿pero qué porcentaje? Más del 50% de los médicos no tienen condiciones laborales de estabilidad, ni salarios justos, ni gozan de las prestaciones que debe gozar todo un profesional. Es más, yo creo que de las profesiones donde hay más riesgos de todo tipo, no riesgos biológicos, riesgos emocionales, riesgos de la misma profesión a ser demandados, es la profesión de la salud. Así y es. Mire, tan descuidada que está desde el punto de vista laboral. No, doctor, usted acaba de mencionar una frase, y es que, a diferencia de las enfermeras que se distinguen por tener un espíritu de unidad y de trabajo en equipo, el médico o los médicos trabajamos más como en solitario, muy individualistamente. La pregunta mía es, ¿será que venimos siendo o hemos sido formados así, con una actitud individualista o carente de trabajo en equipo, o carente de un espíritu de unidad que otros llaman de gremio, desde la universidad? Y es que es sumamente importante plantearle a usted esta pregunta, porque usted está como decano de probablemente la madre de las facultades de medicina en Colombia, si no la más importante, y de qué manera se le está educando al estudiante de medicina en la formación de ese espíritu de unidad, de espíritu de gremio, y no el espíritu en que fuimos formados usted y yo y muchas generaciones de médicos a trabajar en solitario. Porque es que uno invita a muchos médicos a que hagan parte, a que colaboren, a que ayuden, a que hagamos presión de manera unida, y hasta donde llegan es: yo te apoyo, yo te firmo, pero hasta ahí. No se comprometen más allá de una firma. Y es por eso que digo yo que vienen con una formación o deformación desde la Facultad de Medicina. Y le repito la pregunta: como decano de la facultad, de la madre de las facultades de medicina en Colombia, ¿no será que hay una falencia en la formación del médico para que sean más unidos? No solamente durante su época de pregrado, sino para su época de ya de profesional ejerciendo. Sí, señor, nosotros somos conscientes de eso. El doctor José Félix Patiño decía que el médico se ha formado desde el punto de vista técnico muy bien, pero ha perdido una cosa muy valiosa, que son los valores. Ya el médico no de ciencias humanas, o sea, de humanidades, de artes, el médico no conoce.
El médico además se ha deshumanizado. ¿Por qué? Porque toda esa carga de conocimientos, por estar pendiente de estudiar, atiende a los pacientes cada vez con menos apego, con menos dedicación por irse a estudiar, y eso hace que el médico se deshumanice. Entonces, ¿qué debemos hacer, doctor Poveda? Volver a rescatar los valores y ser unos verdaderos ciudadanos. En la medida en que nosotros tomemos, por ejemplo, nosotros ahora en la Facultad de Medicina estamos volviendo hacia tener asignaturas que sean de estudios generales, o sea, que la persona sepa de humanidades, sepa no solamente de medicina, sepa interpretar la situación social en que vivimos, sepa el médico, sepa de la justicia social, sepa el médico que la gente que sufre es por la inequidad y que él contribuye a esa inequidad. ¿En qué sentido? En no protestar, en solamente dedicarse a trabajar, y muchas veces trabaja de manera que se afecta a su propia familia, porque no exige unas condiciones dignas. O sea, si vamos a ver al meollo de dónde radica eso, en la falta de conciencia social del médico. Entonces tenemos que rescatar los estudios generales, volver al médico más consciente, más humanizado, más ético, más comprometido con la gente. En la medida en que esté más comprometido, el médico se sensibiliza, y créame que nosotros somos, los seres humanos somos gremialistas por naturaleza, pero lo que usted dice, en la carrera nos formamos de manera egoísta. Ese es el grave pecado. Y usted no debe desfallecer, doctor Poveda. Tenemos que seguir congregando a los médicos. Es que es fundamental congregarlos para que los médicos hagamos presión. Si realmente hiciéramos una buena presión por exigir que la ley estatutaria entre en vigencia, créame que lo conseguiríamos. Créame, lo conseguiríamos. Además, porque organismos internacionales como la OIT, la misma OCDE, exige que haya estabilidad laboral. Pues solamente con que nosotros hubiera una reivindicación en la estabilidad laboral, con eso el médico realmente tendría una mejor calidad de vida. Créame en eso. Pero usted no desfallezca. Tiene que seguir con ese liderazgo. Sin duda, doctor, pero lo que le digo, a veces uno se siente un poco cansado de ver que la gente, por un lado, no, como que llega hasta, venga, yo le firmo, pero no me llame más allá. Y por otro lado, los organismos que realmente legal y legítimamente nos han representado por más de 100 años, un poco más de 100 años a los médicos, pues uno dice, bueno, ¿y cómo es que con tanto tiempo de representarnos y trabajar, los médicos cada vez estamos más para atrás, cada vez peor? Entonces ahí uno queda como confundido y entonces uno vuelve como a las raíces y dice, bueno, es que cómo estamos formando los médicos, y se encuentra uno al doctor Ricardo Navarro como decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, y obviamente la pregunta obvia es ¿qué hace falta en la formación de esos médicos o qué hay que corregir en la formación de los médicos para que dejen de ser tan individualistas y se conviertan más en unas personas que trabajen unidos por un bien común, como es en el enaltecimiento de nuestra profesión, que está muy de capa caída, pero muy de capa caída. Y en una situación como de pandemia, pues digamos que se exaltó o se desnudó esa situación por la que atravesamos los médicos, no de ahora, sino desde hace muchos años, y que la gente ni siquiera conocía. Adelante, doctor Navarro. Doctor Poveda, yo creo que nosotros, si usted se da cuenta, nosotros desde el punto de vista científico y médico somos buenos, ¿sí? O sea, la medicina en Colombia es buena desde el punto de vista científico, pero desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de solidaridad entre el gremio, de lo que usted dice, trabajar en equipo,
de calidad de vida, buscar, es que al final la vida de nosotros es muy corta, 70 años, 80 años. Hay que disfrutar de la vida y que la profesión de uno no vaya más de 8 horas diarias. ¿Por qué? Porque la vida no es solo trabajo, pero en la medida en que el médico se concientice de esto, que en lo que usted dice, en la facultad se le forme de que la vida tiene valor, no solamente para que uno mejore al paciente, sino para uno mismo. En la medida en que esos valores el médico se apropie de ellos, esto va a cambiar, y ese cambio tenemos que darlo. De hecho, en muchas facultades de medicina ya se está dando tanta importancia a lo que son los valores como a lo que es la ciencia, porque antes lo que se le exigía al médico era saber mucho y no importaba la atención al paciente si fuera humanizada o no. Ya no, doctor Poveda. Yo sí soy optimista y yo sí creo que el médico con valores humanos va a cambiar y se va a agremiar mejor y va a ser solidario con sus pares y con todo el sector de la salud. Y el médico debe rescatar ese puesto que tiene y que merece como profesional de la salud, con toda esa abnegación que tiene ahorita. Por ejemplo, en esta pandemia, usted viera la abnegación, y algunos, porque son muy pocos, no reconocen eso, doctor, comenzando por el mismo gobierno, porque si el gobierno reconociera, realmente estuviera implementando la ley estatutaria desde ya. Esta es una oportunidad. La pandemia ha desnudado el abandono. Usted viera en la periferia cómo está en Leticia, en Tumaco, en Quibdó, en La Guajira, cómo están las condiciones de vida de la gente. Esta pandemia ha desnudado eso. Entonces el gobierno debía volcarse hacia hacer esos cambios desde ya. ¿Por qué? Porque los médicos y todos los profesionales de la salud estamos ahí. Somos quienes estamos dando la primera atención en salud a los pacientes. Por tanto, el gobierno debía mirar eso que ya está patente y decir, hombre, definitivamente tenemos que reivindicar a estos profesionales. O sea, esto tenemos que seguirlo, porque de tanto, esto es lo que necesitamos. Como usted dice, de que las organizaciones gremiales, que son, un médico no puede hablar con el presidente ni con el ministerio. Los que hablan son las organizaciones que nos representan, son los interlocutores. Porque yo me acuerdo que, le confieso esto, cuando yo era presidente de Sociedades Científicas fuimos al Ministerio de Trabajo, porque definitivamente pues había una gran deuda con los médicos de vieja data, y entonces íbamos a ver cómo hacían para pagar. Llegamos allá al ministerio y nos dicen, ¿qué sindicato, ustedes qué sindicato son? Digo, no, nosotros somos sociedades científicas. No les paran bolas. Para que aquí en el Ministerio de Trabajo se le paren bola a ustedes tienen que ser un sindicato. Eso. De resto no se le para bolas. Bueno, pero existe un estigma alrededor de la palabra sindicato y sindicalismo, un estigma que contempla o que incluye que quien habla de sindicatos es porque es de izquierda, un estigma en Colombia. Yo hace un tiempo descubrí que los países desarrollados, el 65-70% de la fuerza laboral está sindicalizada. Y en los países subdesarrollados, incluido Colombia, únicamente el 5% de la fuerza laboral está sindicalizada. Y eso va, digamos, de la mano con la opinión que acaba de decir, de que existe en Colombia un estigma alrededor de la palabra de sindicato o sindicalismo.
que suena feo, que suena izquierda, que suena harto, que suena yo por allá no voy porque es que yo no soy ni de izquierda ni pero definitivamente hay que convencerse de que esa es la solución, una estructura en los estatutos de una organización de médicos, una estructura estatutaria que sea la de un sindicato. Y es así como ha surgido de parte del doctor Vaquero, en la entrevista que le hicimos hace tal vez un poco más de una semana, que la propuesta de él, o tal vez era el doctor Izaza, la propuesta de él es que los médicos debemos unirnos a través de una organización que quedó allí, como yo le llamo como una especie de mortinato. Él dijo, no, tan feo no, mortinato no, pero sí, digamos que en hibernación. Y estamos hablando de la AMC, o Asociación Médica Colombiana, que en su estructura estatutaria es un sindicato, y que por lo que usted acaba de mencionar es el único tipo de organización que puede entrar efectivamente a hablar es decir, de normatizar esa ley estatutaria, de reglamentar esa ley estatutaria, porque lo contrario va a pasar lo mismo que ha pasado en los últimos 100 años, sí. El organismo, las sociedades científicas, las distintas que hay, son asesoras del gobierno, y al gobierno se le llena la boca diciendo que es que a nosotros nos asesora la academia, a nosotros nos asesora la federación, a nosotros nos asesora el colegio médico, pero la acatamos cuando queremos y no la podemos acatar cuando no queremos. En cambio, con el sindicato, esa relación es a otro precio, y usted y yo lo sabemos. ¿Qué opinión le merece, doctor Navarro, la propuesta del doctor Izaza, en el sentido de que se debería hacer un trabajo muy encaminado, muy serio, muy fuerte, hacia la unificación de los médicos en Colombia, a través de esa organización que está allí en hibernación, hace más o menos 30 años creada, y que lo único que ocurrió fue su creación con muchos pompos y platillos, pero no, después de esa creación, que fue muy bonita y muy pomposa, no pasó nunca nada más? ¿Qué opinión le merece la propuesta del doctor Izaza? Completamente. Es que, doctor Poveda, nosotros como agremiaciones científicas hacemos unas cosas loables, pero el sindicato, que sería la ASM, el sindicato, que de alguna vez lo fue a Esmedas, ¿se acuerda usted? Exige una representación de todo el sector de la salud para las reivindicaciones laborales, ¿sí? El respeto a la profesión y el que el profesional trabaje de manera digna y así mismo se le remunere y que tenga calidad de vida. Pero eso lo puede exigir no las sociedades científicas. Las sociedades científicas tienen una serie de responsabilidades desde el punto de vista de acreditación, de habilitación, de cientificismo, ¿sí? De tener todas las guías de práctica clínica. Quien ejerce la real presión para las reivindicaciones laborales del sector de la salud es una organización sindical, y tiene que ser una que nos represente a todos. Plenamente de acuerdo. Ojalá se dé. Hay que encaminarnos hacia allá. ¿Qué será lo que tenemos que hacer, doctor Navarro, para poder salir de este hueco que ya... Sindicalizarnos. El problema es que cuando uno, que más tiende hacia la derecha, con una persona como yo, que tiene más tendencia hacia la derecha y sale a hablar, es que tenemos que sindicalizarnos, la gente cree que es que uno se volvió loco. Y no, es que llevamos un tiempo analizando las razones por las cuales es la única estructura con dientes y con herramientas suficientes para poder hacer un trabajo real, efectivo, que tenga realmente impacto, que corrija las situaciones en que hemos estado viviendo por tantos años. Sin embargo, a la única persona que le he oído hablar de que debemos sindicalizarnos es en la entrevista hace 3-4 días, hace unos 8 días, con el doctor Izaza. El resto, a nadie más. Le he escuchado que hay que revivir la AMC, que es el sindicato que está allí durmiendo.
No, la única salida es esa, doctor Poveda. Mire, yo creo que si alguien dijera cuál es el mejor mensaje que se puede sacar de esta reunión que hemos tenido hoy, es ese, que no todo el sector de la salud se agremie en un sindicato fuerte como es FECODE, por ejemplo. Y así es la única forma en que el gobierno tiene una interlocución directa para respetarle los derechos a esos profesionales de la salud y que no se le vulnere sus reivindicaciones sociales a que tiene derecho y laborales, y que viva dignamente. Eso nos ha hecho falta. Ese es el gran mensaje de esta entrevista, doctor Poveda. Muy bien, pero surge el decano de Medicina de la Universidad Nacional, que casi que es, digamos, natural, pero un decano de una universidad de los Andes, un decano de una universidad como la Javeriana, un decano como el Rosario, mucho más conservadores en su espíritu, arrancarles esa propuesta, o que se identifiquen y se alíen con esa propuesta, ¿no le parece que es casi que un imposible? No, ya hoy en día yo he tenido la oportunidad de hablar con la doctora Natalia, la decana de Medicina de los Andes, o con el doctor Carlos Gómez de la Javeriana, o con el doctor Cárdenas del Bosque. No, hoy en día hay mucha conciencia. Inclusive hace poco por Aspofame hubo una reunión de los decanos mirando la situación de la salud en la formación, lo que usted decía, la formación de todos los médicos, y veíamos eso, de que definitivamente nos hace falta ponerle cuidado de pronto a cosas más importantes que la misma ciencia. Cosas más importantes que la misma ciencia, como es la vida humana. La vida humana está por encima de lo financiero y por encima del cientificismo. Entonces hay que trabajar en que seamos muy buenos profesionales, académicos, pero que no perdamos la otra parte. La otra parte es que nuestra vida vale mucho, nuestra labor necesita tener una calidad de vida, que nos reconozcan eso y que no trabajemos más allá de lo que debemos trabajar, que hagamos respetar nuestro trabajo. ¿Y eso cómo se consigue? Con una organización que tenga dientes, como usted dice, como es un sindicato de los profesionales de la salud. Muy bien. Bueno, doctor, un mensaje final, ya llevamos 50 minutos en esta entrevista, un mensaje final que usted quiera dirigirle a los cerca de 46.200 y algo más médicos generales que hacen parte de nuestra base de datos hoy en día, después de un trabajo de aglutinación que hemos realizado de manera consciente, perseverante, muy consistente en los últimos 16 años que tiene ya médicosgeneralescolombianos.com. Un mensaje que usted quiera dirigirle a esta numerosa comunidad de médicos para finalizar esta entrevista. Bueno, primero agradecerle, doctor Poveda, y todo lo que usted ha venido haciendo. Segundo, que aprovechemos esta pandemia. Las cosas malas, como decía el Quijote de la Mancha, no duran, y se aproximan las cosas buenas, no duran. No hay una enfermedad que dure 100 años. O sea, eso lo decía pues García Márquez, pero el Quijote decía, hay cosas malas, pero detrás de las cosas malas vienen cosas buenas. Tenemos que aprovechar esto para unirnos, porque tenemos que ser sensibles de todo lo que ha sufrido el pueblo colombiano. Segunda cosa, tenemos que organizarnos. La mejor forma de organizarnos es a través de mirar una organización que nos represente y que sea un verdadero interlocutor como un sindicato. Tercera cosa, la mejor propuesta que ha hecho el sector de la medicina es la ley estatutaria de la salud, no solamente porque piensan los profesionales de la medicina, sino porque el mayor interés es la mejor atención de manera integral como un derecho fundamental a todo colombiano y a toda persona que pise el territorio colombiano. Entonces,
luchemos porque la ley estatutaria sea una realidad. Y con eso es mucho lo que nosotros vamos a salir adelante. Muchísimo. Completamente de acuerdo. Esto beneficia a los médicos, a los profesionales de la salud y a todos los colombianos. Pues muy bien, doctor Navarro, pues no me queda sino agradecerle inmensamente la generosidad suya de dedicarnos todo este tiempo y pues invitarlo si es pertinente para una siguiente oportunidad que puede ser en otro momento de esta pandemia, que ya está visto que vamos para largo. Vamos para largo con esta pandemia y ojalá los médicos desde ya empecemos a organizarlos de una manera seria y consistente para salir de este hueco que ya lleva más de 30 años. Muchas gracias, doctor Poveda, y cuente conmigo siempre. Bueno, doctor Navarro, muchas gracias, me despido. Vamos a cortar entonces la transmisión. A ustedes, mis queridos colegas de Portal Médico Generales Colombianos, los espero les haya gustado esta transmisión. Va a quedar grabada para que quienes no pudieron asistir hoy o para que quienes llegaron tarde la quieren volver o para quienes la quieren volver a ver, pues lo puedan hacer tranquilamente en los días sucesivos. Muchas gracias y nos veremos en la próxima entrevista. Hasta luego.